Bien, muy buenas noches. Qué bueno poder estar juntos, ver el rostro de hermanos conocidos, ver algunas visitas, ver personas nuevas que hoy nos acompañan. Realmente es la invitación de parte de Dios que nos da esta oportunidad de estar juntos en su presencia. Y un día especial, realmente nos alegramos como iglesia nuevamente. Dos hermanas pasaron a pertenecer como miembros activos de la congregación local, la hermana Patricia, la hermana Mercedes. Realmente como congregación nos alegramos porque cada hermano que se integra, realmente nuestra familia crece y nuestro corazón se ensancha en nuestro Señor Jesucristo realmente. Y qué bueno es ser parte no solamente de la iglesia universal, sino también ser parte de una iglesia local en donde nosotros podamos edificarnos los unos a los otros. Pensando en esto, quiero compartir con ustedes el Salmo 122. Si me acompañan, vamos a compartir la meditación allí, el estudio del Salmo 122. Salmo número 122, si lo tienen allí, vamos a leerlo juntos. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allí subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Pensando en la introducción del estudio de este salmo y el título justamente de este salmo, me acordé de un aviso publicitario que lo vi en internet. Este aviso era de un supermercado que se estaba promocionando en la época de las fiestas. Y de alguna manera así promocionaba qué importante es volver al hogar. Mostraba una persona ya de edad en su casa solito, preparando la cena navideña. Cuando le llama a su hija y le muestra a su hija corriendo con sus hijos y con el teléfono inalámbrico en mano y le dice: papá, discúlpame, este año no voy a poder ir a compartir contigo ni la Navidad ni el Año Nuevo, pero te prometo que el próximo año vamos a ir. Y ahí no solamente su hija, sino que sus demás hijos le cancelan y llega la noche y le muestran al abuelito solo en la mesa compartiendo con nadie. Bien, cambia la escena, otro día, y reciben una carta sus familiares. Y la carta informaba que ese abuelito había fallecido. Entonces todos los que leían con tristeza, con culpa, se reúnen y van a la casa del abuelo, pero encuentran una mesa adornada, servida, las velas, y detrás sale el abuelo bajito y le dice: ¿y de qué otra manera yo iba a reunirle a todos? La cena cambia, todos juntos en las mesas, gozando, disfrutando, y termina la propaganda: es hora de volver a casa. Qué sentimental, ¿no es cierto, hermanos? Y qué mensaje más profundo, ¿no? Ahora nosotros no
vamos a través de las mentiras piadosas, ni el engaño, ni tampoco por la obligación ni el sentir de culpa, sino que vamos pidiendo que sea Dios con su palabra y su Espíritu obrando en nuestros corazones para que esta expresión del salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, también sea la nuestra. Este salmo, para entender en su contexto, tenemos que verlo desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Son 15 salmos. Si en su Biblia ustedes se fijan, arriba dice cánticos graduales o cánticos de peregrinación. Son 15 salmos compilados que utilizaban justamente los israelitas para dirigirse a Jerusalén. En 3 ocasiones especiales que Dios había dicho a su pueblo, la cual tenían que reunirse para adorar, y no en cualquier lugar ni de cualquier manera. Es interesante, hermanos, y les invito, dejen allí marcado en el Salmo 122, después vamos a ver unas cosas de los salmos que están alrededor del 122, pero fíjense conmigo la lectura para entender un poco más en Deuteronomio capítulo 12, lo que Dios había instruido al pueblo. Recordemos que Israel era parte del plan, es parte del plan de Dios, y en ese tiempo que vivían era parte del plan de Dios, de la promesa de ese hombre que Dios le había llamado de un lugar de paganismo, de idolatría, llamado Abraham, y Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te daré herencia y te voy a dar la tierra de Canaán, un lugar donde fluye leche y miel, un lugar donde tú y tu pueblo, tu descendencia, encontrarán reposo. La historia nos muestra que luego Dios, a través de un hombre llamado Jacob y su descendencia, viene la nación de Israel, también descendientes de Abraham, y forma un pueblo que durante más de 500 años estuvieron en esclavitud en Egipto, y Dios los saca con mano poderosa. Durante 40 años ellos vagan en el desierto, pero Dios en ese tiempo estaba preparando el corazón del pueblo y también dejando su revelación para nosotros en este tiempo. Y fíjense lo que dice en Deuteronomio capítulo 12 para entender un poco más el Salmo 122 y esta peregrinación que hacían a Jerusalén. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra, tienen que destruir enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaseis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, presten atención, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Tienen que derribar sus altares y quebrar sus estatuas, y sus imágenes de acera las van a quemar con fuego, y van a destruir las esculturas de sus dioses, y van a borrar su nombre de aquel lugar. Algunas palabras utilizo sinónimo, hermanos. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y ahí tienen que ir. Y ahí van a llevar vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido.
Interesante, versículo 8. No tienen que hacer como lo que hacemos nosotros aquí, que cada uno hace lo que quiere, que cada uno hace lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Versículo 11. Y al lugar que vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo les mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. Fíjense, Dios, antes de que se escriba este salmo, Dios le da enseñanza a su pueblo Israel, que no tienen que hacer como ellos quisieran o como ellos le pareciera, sino que el lugar donde Dios escogiere de poner allí su nombre, ellos tendrían que ir. En este Salmo 122, en el cual le invito a volver, es atribuido que lo escribió David. Es interesante pensar esto porque no solamente David fue quien lo escribió, sino que era un salmo que años después, cuando el pueblo de Israel ya se había establecido, tenía su lugar de adoración con su templo en Jerusalén, pero luego, como habíamos estudiado, los que estuvieron presentes, por su desobediencia, ellos fueron llevados a la cautividad, en esclavitud. Por último, allí los medos y los persas. Y luego de 70 años que los judíos estuvieron en esclavitud, ellos pudieron volver a Jerusalén. ¿Y por qué digo esto, hermano? ¿Y por qué leo el Deuteronomio 12? Fíjense alrededor de este salmo lo que ocurre. Versículo 1 del Salmo 120. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió, libra mi alma, Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Dice el versículo 5, ay de mí, que moro en Mesec y habito en tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Está el salmista escribiendo la situación que pasa aquel fiel creyente en un lugar donde se aborrece el nombre de Dios. Y ese deseo que Dios quiera y obre en nuestros corazones cuando nosotros no estamos juntos en su presencia, quizás compartiendo con aquellos que no conocen a Cristo, Dios despierte y decir, Señor, mi alma tiene sed de ti, no solamente sed de tu presencia, sino de estar junto con la presencia de mis hermanos y alegrarme con aquellos que me dicen, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 121 dice así, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué eran los montes? Deuteronomio 12. Aquellos lugares donde aquellos que no conocían a Dios ofrecían sacrificio a sus ídolos y hacían tantas cosas aborrecibles delante de Dios. Y el salmista dice, yo veo esto, alzaré mis ojos a los montes, a aquellos que confían en ídolos, en imágenes, en demonios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Algunos de los salmos que aquellos peregrinos iban cantando de camino a Jerusalén. Qué precioso es pensar esto, ¿no? Y qué triste era para aquellos israelitas cuando las cosas no eran fáciles. Y nunca fue fácil para ellos.
Fíjense que si nosotros pudiéramos agarrar un mapa de lo que es Israel y sitiarnos allí en Jerusalén, el lugar donde Dios había encomendado a Salomón que construya su templo, su lugar donde él se iba a manifestar, es un lugar alto. Y las diferentes tribus de diferentes lugares tenían que 3 veces al año, en Pascuas, en Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos, que recordaban la provisión, rescate de Dios, ellos tenían que ir. Algunos que venían de Berseba, un lugar alejado allí, o de Dan, 250 kilómetros. ¿Cuántos son 250 kilómetros de donde estamos aquí, hermanos? Aproximadamente donde queda Wanda. Otros vivían más cerca, 100 kilómetros, de aquí a Jardín América aproximadamente. Otros más cerquita, 30 kilómetros, Candelaria. Esos viajes no tenían colectivos, no tenían calles con asfalto, había mucha inseguridad. Pero el salmista dice así: yo me alegraré, yo no veo lo que sucede alrededor. Sí, pasan cosas difíciles. Hay quizás aquellos que me dicen, ¿dónde está tu Dios? Aquellos que están adorando en las alturas. Pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué triste es cuando no se podían congregar o cuando ellos estaban en esclavitud. Fíjense qué interesante, ¿no? Quiero que vean, Salmo 137. Salmo 137, fíjense la burla que estos recibían cuando estaban en esclavitud. 137 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras alpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedía que cantásemos. ¿Será que le pedían, ustedes tienen lindos himnos, linda voz? A ver, no, ellos a ver, canten esos salmos, a ver, alaben a su Dios, ¿a dónde está? Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos algunos de los cánticos, decían. Se puede un poquito comprender, hermanos, qué triste era para aquellos devotos israelitas, judíos, cuando no podían estar en aquel lugar designado, en aquel lugar donde Dios había establecido y había ordenado que se ofrezca sus sacrificios, que se alabe, se recuerde su nombre, y como un solo pueblo, adorar a Dios. Queridos hermanos, nosotros, nos dice la Escritura también, que somos extranjeros y peregrinos en un mundo donde no vamos a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén celestial. Y no es, hermano, el lugar de 4 paredes, no es el edificio, sino que es una persona, y esa persona es Jesucristo. Fíjense lo que Dios nos dice en su palabra, en el Evangelio de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 20. Dice así. Está hablando aquella mujer de Samaria que había tenido el encuentro con el Señor Jesús. Dice así, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que se adora, que es ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Qué pasaba allí? El reino de Israel se había dividido en 2 partes. Israel primeramente había sido llevada en esclavitud. Y aquellos que habían llevado en esclavitud poblaron de nuevo la parte norte de Israel, pero también trajeron sus propias costumbres, gente que no conocían a Dios.
Y de ese grupo se había formado los samaritanos. Y entre judíos y samaritanos no se llevaban bien, pero ellos con sinceridad de alguna manera querían adorar a Dios. Y Dios dice en su palabra, no me tienen que buscar ni adorar de cualquier manera. Entonces estos samaritanos, tomando como referencia el encuentro y el altar que Dios había dicho a Abraham, y Abraham levantó cuando le prometió descendencia en Siquem, era un lugar sagrado para ellos. Pero fíjense lo que le dice el Señor Jesús. Le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte en Jerusalén adoraréis, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es la hora, hermanos. Ahora vivimos ese tiempo, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo aquello que Dios mostraba en la antigüedad, con los holocaustos, los sacrificios, con Jerusalén, era sombra de lo porvenir, hasta que la hora vino. Y aquel encuentro que el hombre tiene con su Dios es por medio de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, para que tú y yo podamos tener ese encuentro con Dios, no yendo a la Jerusalén terrenal, sino yendo únicamente y estando en Jesucristo, hermanos. Qué importante es entender esto, hermanos, porque no importa el lugar, no importa que nos encontremos de viaje, nos encontremos en nuestros hogares, nos encontremos quizás enfermos. Dios, por medio de su Hijo, permite que nosotros le adoremos, le encontremos, gocemos de comunión inmediata. Qué precioso es, hermano. Pero nuevamente, hermanos, y quiero dividir este salmo en tres partes. Primeramente, el Salmo 122 nos muestra lo que hemos visto un poco, el gozo de congregarse. Luego el propósito por el cual congregarse. Y también la responsabilidad de congregarse. Vimos un poco el gozo que tenía el salmista y el por qué, ¿no es cierto? Yo me alegraré, ¿no?, con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué, hermanos? Porque no era solamente ir a Jerusalén, ese lugar donde Dios había establecido, sino el gozo de poder encontrarse con los hermanos, con su pueblo. Porque si bien cada uno, cada hijo tiene la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios, Dios nos muestra en su palabra allí ese principio, también el salmo gradual, el salmo de peregrinaje 133 que Tito mencionó hoy. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Hermanos, tenemos este lugar, sí, tenemos, pero si este lugar desapareciere, si no pudiéramos congregarnos en este lugar, Martín Fierro 43-42, no es el lugar físico, sino cuando un grupo de hermanos se reúnen delante de la presencia de Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice así: el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no hablase más. ¿Está recordando aquel episodio en el monte de Sión donde Dios establece la ley del pacto con Israel? Dice que porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monto, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Dios había manifestado en su santidad, justicia en aquel monte, pero la hora llega. La hora es ahora, que los verdaderos adoradores podemos adorar en espíritu y verdad. Porque toda aquella manifestación de gloria en el monte Sión, todo aquel tabernáculo, toda aquella arca, todo aquel templo en el cual el judío, el israelita iba a adorar a Dios, dice la Escritura que el Verbo se hizo carne. El Verbo hizo casa entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene el privilegio de acercarse, y no con temor y temblor, en el sentido de que con miedo será rechazado o consumido, sino que si estamos en Cristo Jesús, por medio de Él podemos acercarnos a Dios. Pero hermanos, Dios no nos llama solamente a una adoración de manera individual, sino como leímos ahí en Deuteronomio, Dios quería que toda la familia esté allí juntos delante de la presencia de Dios. ¿Significa que no podemos adorar en soledad? Claro que no. Pero hermanos, tiene que Dios obrar, y no es un mandato que Dios nos dé sin el poder de su Espíritu para que nosotros perseveremos cuando tengamos la oportunidad de estar juntos delante de su presencia. Queridos hermanos, yo no sé si te tocó vivir el tiempo del COVID. Y el hecho del tiempo del COVID, el no poder congregarte. Por más que teníamos las reuniones virtuales, por más que teníamos el Zoom, por más que teníamos los devocionales, no era lo mismo. Nos faltaba ese cara a cara, el poder compartir, hermanos. Salimos con mi esposa por la costanera y nos da tristeza porque veíamos en algunos lugares donde con libertad la gente se reunía a comer. Qué injusticia, ¿no? Nosotros no pudiendo reunirnos para compartir juntos delante de la presencia de Dios. Pero cuando se abrieron las posibilidades, cuando pudimos estar compartiendo allí en el fondo entre el alcohol y el barbijo, se sintió raro. Yo no sé, hermano, no es que fue wow, un éxtasis, no. Se sintió raro, ¿por qué? Porque nos habíamos de alguna manera acostumbrado a la distancia, o sea, venir, saludarnos, echar la mano, compartir, pero ya fue un refrigerio, y a medida que Dios fue obrando con su Espíritu, eso que nos faltaba, Dios obra. Y debemos reconocer, hermano, que tenemos una lucha, no es siempre yo me alegraré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, sino que tenemos esa lucha delante de Dios. ¿Pero por qué sucede esto, hermanos? Porque eso, y pienso que muchas veces sucede porque lo vemos simplemente como un compromiso o como un acto en el cual si no lo hacemos, no nos reunimos, no vamos, Dios no nos va a bendecir. La otra vez escuché a un joven diciendo esas reuniones que tenemos que ir sí o sí. ¿Y será que tenemos que ir sí o sí? Bueno, no es esa la actitud, hermano, sino realmente el poder comprender que primeramente es una invitación de parte de Dios y que tenemos un privilegio. Hermanos, piensen las dificultades que tuvieron para venir hoy a la reunión.
Quizás el hecho de prepararse con tiempo, el hecho de estar cansado, pero ¿quién de ustedes pasó como pasaban estos judíos? Quizás de ser menospreciados, largas caminatas, peligros, cansancio, mal clima. Bueno, digamos, ellos al menos tenían que 3 veces tener ese tipo de reunión al año. Bueno, ¿era más fácil? No era más fácil. Pero esto no es tampoco el corazón de todos los judíos, sino que es un ideal que Dios muestra. El gozo de congregarse con aquellos que invocan el nombre de Dios. Esto entonces es un poco en cuanto a lo que es el gozo de congregarse. ¿Cuál es el propósito de congregarse? Bueno, veamos 3 propósitos que nos muestra este salmo. Primeramente quiero que veamos lo que nos dice el versículo 2. Dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. No solamente el salmista se alegra con aquellos que dicen, ¿dónde te vas? Yo me voy a Jerusalén. Yo también me voy, vamos, y empecemos a cantar. Sino que ya llegaron a las puertas de Jerusalén. Pero piensen esto, ¿cuándo se cantaba estos salmos? ¿Antes o después de llegar? Ya se empezaba antes. Y la idea es, nuestros pies están plantados allí en Jerusalén. Nuestro corazón está echando raíces en ese lugar. Mi deseo es estar allí delante de la presencia de Dios, junto con aquellos que vienen a invocarle, venir a adorarle, venir a honrarle. Antes de llegar allí mi cuerpo, mi corazón ya está. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene como propósito mostrar la unidad del pueblo de Dios. Versículo 3 dice Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y no nos está hablando que los ladrillos, que el templo, que el edificio, el tabernáculo o luego la reconstrucción estaba todo allí perfecto, sino la unidad que había en esas 12 tribus, que siendo de diferentes lugares, quizás de diferentes costumbres, diferentes hábitos, pero un mismo Dios. Y siendo muchos, Dios le une en ese lugar para buscarle y honrarle. Y uno dirá, bueno, pero ¿será que alguna vez Israel fue así? Y debemos reconocer que Israel fracasó una y muchas veces en mostrar esa unidad. Quizás en el tiempo de David fue un tiempo de oro para Israel. En el tiempo de Salomón, en el tiempo de Josías con sus restauraciones, de Ezequías, pero nunca hubo ese ideal. Pero ese ideal apunta a algo más glorioso que solamente esa armonía del Salmo 133 puede lograrse en la persona y obra de Jesucristo. Efesios capítulo 4. Fíjense un poco Efesios capítulo 4. Dice el versículo 1. Dice así, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y allí continúa hablando Pablo a los Efesios. Queridos hermanos, esa unidad, esa armonía, no lo logra las leyes, ni la ceremonia, ni siquiera las intenciones del corazón. Esa única unidad la logra Dios por medio de su Hijo.
que siendo nosotros extranjeros, de diferentes costumbres, apellidos, dice, de diferentes tribus, linaje y nación, Dios nos une en un solo cuerpo, en un solo templo, en un solo espíritu, para ser columna y baluarte de la verdad. Israel fracasó. El Señor Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, que aborreces, que oyas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como junta la gallina entre sus alas, sus polluelos? Pero no nos vemos la iglesia así de nuevo, con total armonía, como nuevamente dice el Salmo, que está bien edificada, como una ciudad que está bien unida entre sí. Y cuando leemos en Efesios soportándonos unos a los otros, debemos reconocer que si fuera por nosotros, nuevamente, no hubiera esa unión. Pero nuevamente es en Cristo Jesús, la roca que rechazaron los edificadores. Segunda de Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, dice así el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, la piedra principal, donde parte todo lo demás. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa, nuevamente la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Únicamente por medio de Jesucristo. Dios mismo dice que va a presentar a la iglesia, a la esposa, a Jesucristo, sin mancha ni arruga. Pero nuevamente, cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, cuando compartimos la reunión de oración, cuando compartimos la cena del Señor, la reunión de predicación, cuando tenemos un APE, cuando estamos juntos a la presencia de Dios, manifestamos de alguna manera esa unidad que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, en el Salmo 122 nos muestra que el propósito de esa reunión era para manifestar también que ellos adoraban el nombre de Dios. Dice: allí subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Ustedes no tienen que hacerlo de cualquier manera. Vengan a este lugar que yo voy a establecer y allí me van a adorar. Allí voy a establecer con ustedes la comunión. Allí van a estar aquellos realmente que adoren a Dios. Nuevamente, nosotros no vamos a Jerusalén terrenal, sino que vamos a nuestro Señor Jesucristo. Y en unidad nos congregamos, hermanos, como dice esa canción, nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Digno es Él, digno es Cristo el Señor. Qué lindo es juntarse con los hermanos a adorar, cantando, orando en reverencia. Y es un propósito enorme que tiene la iglesia. No solamente para manifestar la unidad, para adorar el nombre del Señor, sino que nos congregamos y ellos manifestaban en primer lugar vivir bajo la autoridad de Dios. Dice el versículo 5 del Salmo 122, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Jerusalén era el lugar no solamente que Dios había establecido donde se tenía que adorar, sino también el lugar donde el rey manifestaba la justicia, donde Dios, por medio de aquel rey, establecía las normas, velaba por la salud del pueblo, tomaba las decisiones, pero sobre todas las cosas estaba Dios gobernando a través de aquel siervo. De manera imperfecta, hermanos, ¿sí? Pero ellos, al juntarse, al reunirse, manifestaban que bajo la autoridad no era solamente del rey, sino bajo la autoridad de Dios. ¿Cuándo nos reunimos nosotros también como iglesia? ¿Qué hacemos?
Hermanos, cuando nos comprometemos a una congregación local, cuando realmente decimos yo quiero pertenecer a esta iglesia, tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y cuando nos congregamos, de alguna manera reconocemos esa responsabilidad que estamos cumpliendo delante de Dios, hermanos, y mostramos respeto también. Respeto a la iglesia, respeto a la congregación, porque hermanos, pensemos, no solamente Dios nos ha dejado este lugar, no es que sea este lugar el único que podemos congregarnos, sino que Dios nos da este lugar, es un privilegio. Pero para que tengamos la cena del Señor, ¿cuánto trabajo previo hay antes, no? ¿Cuántos hermanos toman su tiempo para limpiar, ordenar, ofrendar para la luz, pagar los impuestos, considerar que hace falta el pan, el vino, prepararse para meditar también? Cuando nos congregamos un miércoles, hermanos, hay un trabajo previo también. Aquel hermano que también se prepara delante del Señor. Es un privilegio estudiar y prepararse y presentarse delante de Dios, pero es un privilegio realmente también poder asistir y compartir ese tiempo. Hermanos, cuando compartimos una reunión de un domingo, ¿cuánto sacrificio detrás de eso? Y hermanos, no es una queja, no es una queja, sino que podamos ver cuando el pueblo de Israel se presentaba allí en Jerusalén, había también un tiempo de preparación, había aquellos que Dios había encomendado, que Dios había preparado para servirle delante de su presencia, y Dios es un Dios de orden, hermanos. Había un orden en las tribus, aquellos que podían ministrar, los sacerdotes, los que estaban en el canto, los levitas, aquellos hermanos que durante la semana preparan la alabanza, que se preocupan. Y es una forma no solamente de respetar la iglesia, sino también respetarte a ti mismo y respetar el compromiso que hiciste delante de Dios. Entonces, cuando la iglesia se reúne, también está mostrando que su autoridad, que su Señor es Dios mismo. Manifiesta eso. Hemos visto entonces, hermanos, cuál era el gozo de congregarse, cuál era el propósito de congregarse, y hemos visto ya un poco de lo que vamos a seguir viendo, la responsabilidad de congregarse del pueblo de Dios. El peregrino amaba la ciudad de Jerusalén, el lugar donde Dios había establecido, pero también sentía que era su responsabilidad velar por el pueblo de Dios. Dice el versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Qué ironía, ¿no? Jerusalén, ciudad de paz. Pero esa ciudad necesitaba genuina paz. Sean prosperados los que te aman. Yo oro por aquellos que te aman, así como yo te amo. Yo también intercedo por aquellos. Porque quiero que la paz sea dentro de tus muros. Ataques externos que sufría quizás, que podría sufrir Jerusalén. Jerusalén, Israel, siempre está bajo ataque del enemigo y siempre fue un lugar de conflicto, y ahora mismo podemos ver, no es extraño, hermano. Pero aquellos que amaban y decían, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, sentían esa responsabilidad de velar y orar por Jerusalén. Hermanos, ¿recuerdan uno de los personajes, quizás uno de los ilustres del Antiguo Testamento, Daniel? Allí, cuando se nos muestra en el capítulo 6, orando 3 veces al día, con las ventanas abiertas, él estaba lejos de Jerusalén, estaba en esclavitud, y esas ventanas, ¿hacia dónde daban? Hacia Jerusalén. Dice, como le era costumbre, como le era hábito. Qué precioso es que nosotros podamos orar por la paz de la iglesia, por la unidad de la iglesia. Porque así como Jerusalén tenía también ataques externos, y decía, la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, nos está mostrando que también había conflictos internos. O sea que no solamente tenemos dificultades que atacan el cuerpo, el templo, la iglesia,
sino que hay situaciones en las cuales tenemos que velar y orar para que la paz sea en el lugar donde nosotros venimos a encontrarnos con nuestro Dios como hermanos en Cristo Jesús. No solamente era esa responsabilidad de orar, de velar, sino también había un corazón de amor. Dice el versículo 8, por amor, y no por amor de los israelitas, no por amor de los judíos, por amor de mis hermanos. Qué palabra más linda. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Yo pensaba esto, la paz sea contigo, es similar cuando nosotros decimos, ¿cómo está, hermano? Bendiciones. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga, hermanos. O sea, cuando lo decimos no como solamente una costumbre o un agregado más, sino cuando lo decimos de corazón, cuando alguien te dice bendiciones, no está sacando la chapa de cristiano, sino que quiere que la verdadera bendición que viene de parte de Dios sea contigo. Y esa única bendición es en Jesucristo. Cuando nos acordamos de un hermano que está necesitando oración o quizás no sabemos si necesita y nos acordamos delante de Dios en secreto, estamos manifestando ese amor. Porque ¿quién nos ve? ¿Sí? Solamente Dios allí en nuestro corazón, en ese encuentro personal. Pero cuando venimos, hermanos, y nos congregamos para orar y perseverar en la comunión de la oración, manifestamos ese interés genuino por la iglesia, hermanos. Cuando se lee aquí los motivos de oración, cuando se comparten los motivos de oración, cuando hacemos ese sacrificio, de nuevo, hermanos, no se trata solamente de religiosidad, sino realmente de alegrarse y ver cuán grande privilegio es interceder por el pueblo de Dios, interceder por los ministerios, interceder por los hermanos mayores, por aquellos que están con dificultades, con aquellos que no pueden congregarse, por aquellos que nos visitan, por las familias, por los vecinos. ¿Cuánta necesidad tenemos de orar no solamente por los ataques externos, internos, sino también para que realmente la iglesia continúe siendo columna y baluarte de la verdad? Y en esto se manifiesta el amor. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré, la paz sea contigo. Pero en último lugar, el salmista sentía una responsabilidad individual de lo que era congregarse con su pueblo. Él dice el versículo 9, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Yo voy a buscar, yo me comprometo delante de Dios. No voy a decir, no, aquel es levita, aquel tiene el privilegio, o aquel es de la tribu de Judá, aquel... No, por amor de mis hermanos, por amor de la casa de Jehová nuestro, yo voy a buscar el bien. Hermanos, cuando nos congregamos, cuando buscamos al Señor, no venimos solamente a recibir, sino que venimos delante del Señor y decimos, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que tú hagas? Hermanos, podemos tener un montón de dificultades, un montón de problemas, pero el Señor te salvó y te capacitó, te dio el Espíritu, te dio dones y te ha hecho parte de su pueblo, de su templo, de su casa. Y te ha dado ese espíritu y ese corazón de amor, para que realmente avivado por su espíritu tú puedas decir también, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Entonces encontramos, repasando en este salmo, el gozo de congregarse, el propósito por el cual se congregaban y nos congregamos nosotros, pero también la responsabilidad y el privilegio del poder congregarnos. ¿Cómo comienza el salmo? Hablando de la casa de Jehová. ¿Cómo termina el salmo? Hablando de la casa de Jehová. ¿Y quién está en medio del salmo? Está Dios gobernando. Porque, versículo 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Nosotros somos siervos. Y quiera Dios que por medio de este estudio
y la meditación de este salmo, podamos ver, hermanos, cuán grande privilegio tenemos. Y no solamente el hecho de estar presente, sino de corazón y decir, es hora de volver a casa. Somos peregrinos y vamos de camino a la Jerusalén celeste. Pero si aún tú, querido amigo, querido que nos visitas, no es ir a la casa de Jehová, sino que quien te invita en esta noche es Jesucristo y te dice estas palabras. Jesucristo, el Hijo de Dios, que te ama, que se entregó y llevó tus culpas en la cruz del Calvario. Él dice esta invitación. No venid a la iglesia, sino venid a mí. Todos los que estáis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Solamente hay verdadero descanso, solamente hay verdadero perdón, solamente hay verdadera restauración en la persona de Jesucristo, quien te amó hasta lo sumo y te da esta oportunidad de escuchar el mensaje de salvación hoy mismo. Que el Señor bendiga nuestros corazones, hermanos. Oramos y pidamos al Señor realmente que por su Espíritu obre en nuestros corazones. Padre Celestial, te adoramos y te damos las gracias por este tiempo que podemos reunirnos como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús, y realmente deleitarnos delante de tu presencia. Padre Celestial, pedimos que tú abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento y ese corazón realmente que no solamente ve la responsabilidad, el propósito, sino el gozo del poder estar juntos como hermanos en Cristo Jesús. Puede realmente ser el despertar de aquellos que muchas veces andamos adormecidos. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a ser más diligentes de perseverar y velar en amor por la iglesia local. Es realmente comprometernos delante de ti y decir realmente como el salmista, yo me alegraré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y si somos de aquellos que invitan, que animan, que lo hagamos con amor, que lo hagamos realmente con un corazón tierno, como el de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita siempre, venid a mí y yo les haré descansar. Oramos y te agradecemos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.